y no me han venido ni a tan siquiera decirme cómo amaneciste. Esto está malo, pero bien malo, ¿viste? Haciendo un video regalando algunas cositas de comer a algunas personas. ¿No le interesa? Desde el momento en que lo saludé y me saludo, ya las malas formas. ¿Puedo regalarle alguna de las cositas que traigo? No, gracias. Va y hasta me citan para que... ¿Sabe cómo es? Más bien lo que deberían hacer es dar soluciones. No tengo nada que comer en mi casa, por carajo. Pero hay un Dios grande. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para Todos. En el día de hoy vamos a estar haciendo felices a personas necesitadas. Y si ustedes quieren saber de qué se trata, por favor, no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde el centro de la ciudad, Las Tunas, Cuba, Henrito para Todos. El proceso de grabación para este video fue mucho más complicado de lo que se pueden imaginar. Actualmente existe muchísima censura dentro de la isla, a tal punto que crear contenido para nosotros, los youtubers cubanos, se ha convertido en un desafío. Queda esto evidenciado a través de algunas imágenes que les voy a estar mostrando sobre algunos acontecimientos que han sucedido en los últimos días. ¿Quería algo, señora? No, yo pero tengo que ver qué estaba haciendo. ¿No se puede grabar aquí? No, porque a ver lo que graba y lo que dicen y eso. ¿Cómo que lo que grabo y lo que digo? Sí, porque a veces se ponen a hablar mal de este gobierno. Ah, con la no. gente afuera y eso. Ah, no, usted podía estar ahí sentada desde el inicio para que viera que no he dicho, o sea, no tengo por qué decir Nosotros nada. lo podemos entrevistar. De hecho, pensamos que era que... Hay quien se presta para muchas cosas. Claro. Que no es, las cosas se tergiversan y salen hacia otro lugar. Claro, ¿no? Tenemos Sí, sí, carencias, sí. tenemos problemas nosotros, pero esos son nuestros problemas. Tenemos la carta. ¿Cómo? Estoy filmando el lugar en general. Aún así, hoy los invito a ver este video y precisamente comenzamos con este señor anciano que la cruda realidad de Cuba y la situación económica lo ha llevado a la desesperación y estaba vendiendo un termómetro. Así que me pareció una gran idea comprárselo y luego regalárselo. Gracias por la ofrenda. No, por nada. Bueno, Que gracias. Dios bendiga y encantado. Bueno, igualmente. Estaremos orando por ustedes. Ya, Y gracias. por el mundo necesitado. Está bien, muchas Que gracias. bastante falta hace. Bueno. Bueno, Dios bendiga. Bueno, Bendiciones. igualmente. Miren familia, esta zona de por acá atrás estoy un poquito oscuro, pero bueno, esa parte de allá atrás era una antigua cafetería, aquí situada en el Diamante. Y bueno, actualmente ahí quienes viven es una madre con sus hijos, porque tristemente está en una situación bastante complicada. Así que vamos a estarla visitando y vamos a ver cómo podemos ayudarla un poco. Familia, me encuentro ubicado aquí en lo que se suele llamar el Mercado del Oriente, aquí del Reparto Aguilera. Ya he estado haciendo algunas compras para estas otras 4 bolsitas o 5 que voy a preparar. Ya compré aproximadamente como 14 libras de arroz, algunas libras de frijol y ahora vamos a ver si encontramos lo que viene siendo tomate y algo de vianda. Volvemos con esta señora, la cual tanto ella como sus hijos viven en una triste situación. Solamente disponen de un fogón eléctrico y todos duermen extremadamente apretados en este pequeño cuarto. Me confiesa que tristemente no está recibiendo ninguna ayuda de parte del Estado. Debido a esta lamentable situación, también le estuve regalando un dinero en efectivo para que pueda usarlo en comprar más alimentos. ¿Cuántos hijos me decías que tenías? 4, ¿Cuáles son las edades? 12, 10, 7 y 2 años. ¿Cómo funciona la educación en este caso? ¿Están pudiendo ir a la escuela? Sí, están yendo a la escuela, pero con tremendo trabajo. El desayuno en las mañanas, el uniforme, cómo planchar. Ahora es que yo vengo a hacer almuerzo. Y porque le pedí el arroz al hombre de la placita. Porque está trabajando y eso no da mucho, pero sabe que siempre está malo. Para las Sí, carreras claro. se quedan en los bichos, no es fácil. Entonces ya ese es el único sustento actualmente, su pareja. Y papi que viene una vez al año y me trae dinero y ya. Bueno, está bien mi vida, gracias. Señor,
Hola, buenas tardes. Mira, mi amor, yo soy youtuber y creador de contenido y estoy haciendo un video regalándole algunas cositas de comer a las personas. ¿Les puedo regalar alguna de las cositas que traigo? ¿Y qué? ¿Puede ser? ¿Qué traes? Bueno, eso lo vamos a descubrir, ¿no? Se supone que es una sorpresa, pero seguramente le va a gustar. Sí. A ver, le voy a dar una pista. ¿Cuándo fue la última vez que usted comió carne de cerdo? Hace años porque yo no puedo comerla. Está demasiado cara, ¿eh? No, y no puede me hace daño. Ah, le hace daño. Sí. Ahí pues era una carnecita porque yo lo que yo le traía. Pero bueno, mire, vamos a hacer algo. Vamos a hacer La algo. gracia por tomarla yo, comerla. Mire, vamos a hacer algo. Como no puede comer carne de cerdo, mire, un dinerito, vaya. Ah, Ya que no puede coger la carne de cerdo, bueno, aunque sea un dinerito, ¿no es verdad? ¿Pensaba usted hoy tener esta sorpresa que le ha caído del cielo? bueno, poco el Señor la puso en el camino. Bueno, mi amor, que Dios te bendiga. Señor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mire, mi nombre es Henry, yo soy youtuber y creador de contenido y estoy haciendo un video regalándole algunas cositas de comer a las personas. ¿Puedo regalarle algunas de las cositas que traigo? No, gracias. Ah, bueno. Bueno. Entendí el motivo por el que no quiso, pero bueno. No me hace falta ahora cosita. Ah, bueno. Está bien. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. No, usted. Bueno. Me encuentro en estos momentos por este reparto que se llama Aeropuerto, donde podemos ver claramente la necesidad que existe y precisamente gracias a esos maravillosos suscriptores vamos a tratar de cambiar el día a algunas personas con algunas de esas ayudas y donaciones. Me encuentro aquí en una de estas viviendas precisamente y vamos a estar obsequiando a esta persona que tenemos por aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Vives tú sola aquí, mi vida? No, vivo con mi esposo y mis 3 niñitos. ¿Tienes 3 niñitos? Sí. ¿Y viven todos aquí? Ajá. ¿Y cómo logran sostenerse económicamente? Bueno, mi esposo es cuenta propia, ¿sabes? Trabaja en los albañiles, esto, lo otro, y trabaja. ¿Estás recibiendo alguna pensión o algo por el Estado? No. Bueno, déjame darte algunas cositas que traigo por aquí. Bueno, mi vida, mira, aquí te estoy regalando algunas libritas de arroz, unos frijoles, unos ajíes y 2,5 libras de carne de cerdo. Ay, muchas gracias. Que la carne de cerdo está bastante... ¿Cuándo fue la última vez que pudieron comprar carne de cerdo? Dime la verdad. Hace ratico. Está bastante cara, ¿eh? Ajá, muchas gracias. No, por nada. Según cómo están los precios, ¿con qué facilidad pueden comprar el arroz, los frijoles, que todos los precios cada vez están aumentando? Bueno, tengo la bendición de que mis padres no viven aquí, viven en otra provincia, ¿sabes? En La Habana es algo mejor, en zona Más campo. movimiento. Ajá, y entonces ellos para ayudarme me mandan a veces dinero y la cuota que le toca al cubano, pues ellos me lo dejan, cojo cuota de 2 personas más y entonces más o menos hago sopa y, ¿sabes? Ahorrando ahí. Ay, Está bien, bueno, mi vida, que los disfruten. gracias. Algo que me llama la atención de toda esta zona es lo pequeñas que son las casas. Estamos prácticamente viendo cuartos con familias numerosas. Entonces no entiendo cómo una madre de 5 hijos puede vivir en un cuarto así. Y son personas que tristemente no están recibiendo la ayuda que necesitarían. Entonces sí, es una situación bastante triste y bastante complicada. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra primeramente? Bueno, no me siento muy bien. Hace como 2 días con fiebre. ¿Y ha tomado algún medicamento o algo? Sí, unas pastillas que me mandaron. ¿Usted ya recibe alguna pensión ya como jubilado? Eso sube a donde lo ven gente del gobierno. Sí, es a mi canal que en general lo ven personas tanto dentro como fuera de Cuba. Mira, yo puedo decirle algo de lo que a mí me ha pasado. Yo tengo 80 años. Yo trabajé en maquinaria, operador de combinada. Anduve, bueno, Cuba entera, a donde quiera que se iba a hacer un hospital o esas cosas, yo era el que le daba brillo a los pisos. Un urólogo de la Mejía, de La Habana, me hizo una prueba por las venas. Y yo había nacido con un riñón aquí adelante, que estaba llenito de piedra. Había que sacarlo, porque si no, me enfermaba el otro. Sí. Ya cuando mejoré, me pusieron a hacer guardia. Un día sí, un día no. De noche, las malas noches, las malas últimas. Entonces yo planteé de que si no me daban otro trabajo, que me dieran la baja. Yo llevo casi 20 y pico de años que a mí, por el Estado, por el gobierno, a mí no me dan ni una colilla de cigarro. Y porque trabajé, que tengo en el expediente, 32 años de trabajo. Entonces, en resumen, nunca recibió ayuda después de tantos años de trabajo. Bueno, bien complicado, pero bueno, pese a que nunca ha recibido una ayuda, yo le traigo una ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que usted comió carne de cerdo con lo cara que está? Dígame la verdad. Años, meses.
Bueno, hace rato, un viejo sin chequera y sin una ayuda. ¿De dónde va a sacar 400 y pico, 500 pesos? Que vale una libra de carne de puerco. Bueno, mira, aquí yo le estoy regalando algunos ajíes, algunas libras de arroz, otras de frijoles y 2,5 libras de carne de cerdo para que la disfrute, que veo que hay una familia numerosa para que la disfrute con su familia. Está bien, mejor. Gracias. Bueno, que Dios lo bendiga. Va a ir hasta me citan para que... ¿Sabe cómo es? Sí, no, yo pienso que más bien lo que deberían hacer es dar soluciones y no meterlos usted en un problema porque no es el objetivo del video. No. Si sale de ellos, decir, vamos a darle una ayuda o vamos a darle la chequera. Ojalá, es lo que hace falta. Sí, yo me alegrara que me dieran mi chequera. Yo, ayuda no, porque la chequera es que te pertenece de años y años de lucha y sacrificio. Hola señor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi nombre es Henry, soy youtuber y creador de contenido y estoy haciendo un video regalando algunas cositas de comer a algunas personas. ¿No le interesa? No. Ah, ya, bueno, muchas gracias. Es la segunda vez que nos ocurre hoy que no quieren recibir ayuda, que realmente uno lo hace de corazón y no entiendo por qué. Desde el momento en que los saludé y me saludo, ya por la mala forma sabía que las cosas venían, como decimos en Cuba, 100 para abajo. Y fíjense que me acerqué a esta persona, a este señor, que no quiso que le regalara nada, porque se veía en la cara, familia, la cara, el trabajo que está pasando. Estaba cargando un cubo de sancocho, porque sabemos que en Cuba eso es algo que el cubano hace, criar puerco para poder vender, y a medida que la libra de carne de cerdo aumenta, pues también es más negocio para ellos. Aún así, no quiso cooperar. Hola señor, buenas tardes. ¿Cómo está? Miren, mi nombre es Henry. ¿Está grabando? Estoy feo. No, mire, no, si no quiero no hay problema. Dime, bueno. Yo soy creador de contenido y estoy haciendo un video regalando algunas cositas de comer a las personas. ¿Me las aceptaría? Puede ser como no. ¿Y cómo que no? Sí. Esto está malo, pero bien malo, ¿viste? Hay que aceptar Malo. cualquier ayudita, ¿verdad? Seguro que sí. ¿Usted es jubilado? Sí, soy jubilado, pa. ¿Cuánto recibe de pensión? Te voy a decir más o menos 1,200 pesos. ¿Le alcanza eso para algo? No, ni ganando 10,000 pesos. Según cómo Estoy están ganando 10,000 baros. como están los precios, ni con 10,000 Con alcanza. 10,000 baros alcanza, así mismo. Seguro. Esto está pero bien malo, hermano. Seguro. Oh, seguro. Miren, como sabemos que la carne de cerdo está bien cara, bien difícil, aquí hay 2,5 libras de carne de cerdo. Ah, coño, qué bueno. Ya se lo agradezco. Falta que me hacía, seguro que sí. No, que los disfrute. No, seguro, papi, seguro. Ahí hay unos Puedes ajíes, grabar lo que te dé la gana. hay algunos ajíes, unas libritas de arroz, de frijoles, Ya. y bueno, para 2 o 3 comiditas si las ahorras. Seguro. Vale, que vale la pena, se lo agradezco demasiado. No, porque no. ahora no tengo nada que comer en mi casa, mi carajo. ¿Y usted vive solo? Solo. Vivo solo. ¿Y cómo logra más o menos sostenerse económicamente? Yo, haciendo trabajitos particulares por ahí, para poder sostenerme. Porque mi con la carajo. chequera no la... No alcanza, eso no alcanza. Para nada alcanza, ni a mí ni a nadie. Ni ganando 10,000 baros como le dije. Bueno, está bien. Porque todo está caro. Una libra de carne vale 400 y pico Está pesos. llegando a 500 ya. Así mismo. 1 litro de aceite, 1,000 y pico pesos. No se puede comer ya. No se puede. No. Bueno, que las disfrute, Gracias, ¿ok? hermanito. Buen Bueno. regalo me ha hecho. Seguro Bueno. que sí, hermanito. Vale, papá. Bueno, bendiciones. Ella preocupada por cómo anda, familia. Miren, me encuentro aquí en casa de Mariela, ya ustedes la conocen. Miren, esto fue casualidad, yo iba caminando por aquí, yo no sabía que ella vivía aquí y el niño de ella que me sigue en las redes me llamó. Mariela les voy a estar dejando en estos momentos en imágenes. Ella ha salido en otros videos, por ejemplo en el del vandalismo, donde nos contó que le habían robado todo y como saben, hoy estamos ayudando a algunas personas. Mariela, ¿me aceptas por acá un dinerito? En cash, en efectivo, para comidita, para lo que tú quieras. Gracias. Que me alegro de haberme encontrado contigo porque fue casualidad. El niño tuyo fue el que me llamó, yo no sabía que tú vivías aquí, ¿eh? Ah, ya. Eso para alguna librita de arroz, algún frijolito, alguna carnecita. Ajá, gracias. No, de nada, mi vida. ¿Ella es tu mamá, Mariela? Suegra. Ah, Suegra. yo nunca la había visto. Suegra mía. Ah, ya. Bueno, Mariela, disfrútalo, déjame. Ya se estaba haciendo tarde y aún quedaba parte del dinero de las donaciones, así que me monté en mi bicicleta y fui en busca de esas personitas no muy privilegiadas. Otras personas, ve, ahora venía y la vi, ve que la situación es un tanto humilde, era para ver si yo le podía dar un pequeño regalito a usted si me lo acepta, ¿puede ser?
poco la atención verte que estabas buscando y a ver si me aceptabas este dinerito para usted. Que lo disfrute, mi amor. Que lo disfrute y que Dios te bendiga. Quería ver si me aceptaba este dinerito para usted, ¿ves? No, yo me dedico a eso, mi amor, tranquila. Disfrútalo, para alguna carnecita, alguna librita de arroz. ¿Recibe alguna pensión como jubilada? No, nunca me han dado nada. Y como trabajé como una mula. Y no me han venido ni a tan siquiera decirme cómo amaneciste. Pero hay un Dios grande. ¿Cómo logra sostenerse económicamente entonces? No, porque me ayuda. El hijo mío me da almuerzo, me da comida. ¿Tiene un hijo que más o menos le está ayudando? Sí, ese sí. Y el que está allá afuera me manda también, cuando coge dinero, él me lo manda también. Dice, mami, yo te voy a ir a ver cuando... Mi cumpleaños fue ayer no antier. ¿Y usted vive muy lejos de aquí? Ay, en la esquina, mi vida, cuando tú quieras, tú me puedes visitar. Ah, está bien. ¿Cómo usted se llama? Adelaida Pérez Tamayo. Está bien, mi vida. Bueno, disfruta ahí el pequeño regalito y que te puedas comprar algunas cositas. Mío, gracias. De nada, mi amor. Que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, familia, ya estoy aquí en la casa. No les pude grabar cuando venía en la bicicleta porque he andado súper rápido porque ya está oscureciendo. Como pueden ver, súper sudado. Aquí tenemos este paquetico que le vamos a estar llevando a Buri porque, por supuesto, en un día de ayudas no nos podíamos olvidar de esa persona tan maravillosa. Buri, que la gente te echaba menos. Hacía rato no te grababa. No, yo dije nos abandonó. No, mi amor, ¿cómo crees? Un besito. Bueno, estoy bastante bien. Lo que me siento es el problema del ojo, que el otro día lo tengo jodido, chivado ahí, entonces no tengo ni pastillas ni tengo nada. Pero por lo demás estoy bien. Mira, Buri, aquí te traje unas libritas de arroz, otras de frijoles, unos ajíes, unas papitas y 2 libras y media de carne de puerco. Ay, qué bueno. La carne que desean todos los cubanos ya no pueden comprar. Ya, no. Tienes que darte cuenta que ya dicen que la papa está a 30 pesos la libra. Así mismo. Y la libra de carne de cerdo llegará a 500. Ay, muchacho, no hay quien coma. No hay quien coma. Sí, señor. Bueno, ya ahí las tienes, mi vida. Estos días han estado cargados de muchísimas emociones. Comenzamos comprando algunas bolsas de comida para personas necesitadas. Al día siguiente salimos a grabar con ayuda de mi amiga María como equipo de producción, donde pudimos ayudar a este señor y a esta madre que vive en una cafetería con varios hijos. La dificultad de grabar en Cuba ha sido tan grande que necesité otro día más de grabación junto a otro equipo de producción que prefirió guardar el anonimato, donde estuvimos visitando esos barrios no tan privilegiados. Y para finalizar, recorriendo las calles en mi carrito, pudimos ayudar a otras personas que necesitaban en su día un poco de felicidad. Si llegaste hasta aquí, por supuesto, no olvides dar like, suscribirte, compartir el video y siempre dejar algún comentario positivo o crítica constructiva. Nosotros nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal Henrito para Todos.